Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Después de un año de noviazgo, mi prometido Javier me dijo que por fin conocería a su padre, un supuesto empresario millonario que vivía en una mansión a las afueras de Madrid. Hasta entonces, todo lo que sabía de él eran relatos que sonaban a película, viajes en jet privado, inversiones en hoteles de lujo, cenas con políticos y actores. Yo escuchaba todo aquello fascinada, imaginando un mundo donde el amor y la riqueza podían coexistir sin conflicto. Javier me había insistido en que su familia era muy reservada, que su padre valoraba la privacidad por encima de todo. Aún así, después de tanto tiempo juntos, me pareció lógico que por fin quisiera integrarme en su mundo. La invitación llegó en forma de una llamada inesperada: mi padre quiere conocerte este viernes, será una cena íntima en su casa. Sentí una mezcla de alegría y ansiedad que me revolvió el estómago. Durante los días previos, preparé cada detalle con esmero: el vestido, el peinado, la conversación que tendría con él si me preguntaba por mi trabajo, mi familia, mis planes de futuro. Quería causar la mejor impresión, no solo porque era el padre de Javier, sino porque representaba todo lo que él me había vendido como su mundo. Practiqué delante del espejo, imaginando su voz grave y sus preguntas inquisitivas. Pensaba en lo importante que era este momento para nuestra relación. La bendición de su padre significaría el paso final antes del compromiso oficial. Javier me aseguraba que su padre era exigente pero justo, que apreciaba a las personas auténticas y trabajadoras. Y aunque aquello me tranquilizaba un poco, también me hacía cuestionar si estaría a la altura. ¿Qué haría si no le gustaba? El viernes llegó. Amanecí temprano con una energía nerviosa y vibrante. Revisé la dirección 3 veces, confirmé la cita con Javier y salí de casa con un ramo de flores que me pareció un gesto clásico, pero apropiado. Mientras conducía por las afueras de Madrid, observaba las mansiones escondidas entre los árboles, imaginando cuál sería la suya. El sol caía con una luz dorada que lo hacía todo parecer parte de un cuento. Pero debajo de esa belleza, sentía una inquietud creciente. Algo en mi interior me decía que esa noche cambiaría algo más que mi relación. No sabía si era intuición o simplemente miedo escénico. Pero lo que nunca imaginé fue que esa cena no era una bienvenida, sino el comienzo de una revelación que rompería todo lo que yo creía cierto. Javier siempre hablaba de coches caros, viajes exclusivos y una educación de élite. Me contaba anécdotas de internados suizos, veranos en la Costa Azul y fiestas privadas con empresarios internacionales. Nunca vi fotos, ni conocí a nadie de su entorno familiar, pero la seguridad con la que hablaba me convencía. Usaba relojes caros, vestía con elegancia, y cada cita nuestra era en lugares lujosos donde él pagaba sin titubear. Me regalaba flores exóticas, perfumes importados y entradas para espectáculos exclusivos. Todo parecía encajar con la imagen de un hijo de millonario acostumbrado a lo mejor de la vida. Y yo, aún con dudas pequeñas, decidí creer en su mundo de lujo y promesas. Mis amigas solían decir que era demasiado bueno para ser verdad, pero yo me negaba a pensar mal. No quería arruinar algo tan bonito con sospechas infundadas. Además, Javier era dulce, atento, parecía enamorado de verdad. Me hablaba de futuro, de vivir juntos en Londres, de tener una boda pequeña en Italia y una luna de miel en Japón. Era un sueño tan detallado que no podía imaginar que todo fuera una mentira. Me había convencido de que el dinero era solo un complemento, que lo verdaderamente valioso era lo que sentíamos el uno por el otro. Pero en el fondo, había algo en su mirada que a veces se nublaba cuando hablaba de su familia, como si no quisiera profundizar demasiado. El día de la cena me desperté con el corazón acelerado. Quería que todo saliera perfecto, que el padre de Javier viera en mí a alguien digna de su hijo. Me pasé la mañana escogiendo cuidadosamente la ropa, el maquillaje, incluso el peinado que mejor reflejara mi personalidad. No quería parecer demasiado ostentosa, pero tampoco informal.
Llevaba días repasando qué decir, cómo comportarme, qué temas evitar para no incomodar. Sabía que era una noche crucial para el futuro de nuestra relación, quizás el paso previo a una propuesta de matrimonio. Y eso me emocionaba, pero también me llenaba de un miedo silencioso. Javier, por su parte, parecía relajado, aunque evitaba detalles cuando le preguntaba por su padre. Es un hombre reservado, pero sabrá apreciarte, me repetía. Yo intentaba creerlo, aunque su falta de entusiasmo me parecía extraña. En momentos me preguntaba si realmente su padre sabía que iba a conocerme o si todo estaba improvisado. No quise insistir para no parecer insegura, pero esa duda se quedó conmigo todo el día. Revisé una y otra vez la ubicación que me había enviado y confirmé con él la hora. La cena sería a las 9, en una urbanización privada al norte de Madrid. Lo tenía todo listo, menos la certeza de que lo que me esperaba allí era real. Salí de casa con tiempo de sobra, calculando llegar unos 20 minutos antes para respirar y tranquilizarme en el coche. El tráfico fluía bien, el GPS marcaba la ruta sin incidentes, y por fin comencé a relajarme un poco. Pero a apenas 15 minutos de la urbanización, el coche empezó a hacer un ruido seco, repetitivo, como si algo golpeara por debajo. Reduje la velocidad, me orillé en el arcén y en cuestión de segundos, el coche se detuvo por completo. Intenté encenderlo de nuevo, pero no reaccionaba. Bajé y abrí el capó, aunque no entendía nada de motores. Solo vi humo y sentí el corazón encogerse. Llamé inmediatamente a la grúa y el operador me dijo que tardaría al menos una hora en llegar, que estaban desbordados. Me invadió el pánico, no sabía si avisar a Javier o esperar a que todo se resolviera rápido. No quería parecer una molestia o llegar tarde a la cena con su padre. Miré alrededor y vi un pequeño restaurante a unos metros, algo apartado pero abierto. Pensé que podría esperar allí mientras pasaba el tiempo, tomar algo para calmarme. Crucé la carretera con cuidado, aún vestida como para una gala, sintiéndome ridícula en aquel lugar olvidado. Lo que no imaginaba era que ese contratiempo era solo el primero de muchos giros que transformaría completamente mi vida esa noche. Entré al restaurante con la sensación de estar fuera de lugar, rodeada de camioneros, familias ruidosas y turistas despistados. Aún llevaba los tacones altos, el vestido planchado con esmero y el maquillaje intacto, como si estuviera en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Pedí una mesa para uno junto a la ventana, con la esperanza de que la vista al aparcamiento me permitiera ver llegar la grúa. El camarero, un hombre mayor con acento andaluz, me ofreció el menú del día y yo asentí sin mirar. Estaba demasiado tensa como para pensar en comida, pero necesitaba mantenerme ocupada. Saqué el móvil, revisé los mensajes de Javier, pero él no había escrito nada más. La ansiedad crecía y yo intentaba respirar hondo para no venirme abajo. A mi alrededor, la vida seguía con normalidad. Una pareja discutía en voz baja en la mesa de al lado, un niño se reía con la boca llena de patatas y dos hombres hablaban de fútbol cerca del mostrador. Me sentía como una actriz en una obra donde nadie sabía que el guión estaba a punto de explotar. El reloj avanzaba lento, cada minuto pesaba como si llevara una piedra atada al cuello. Pensé en llamar a Javier para contarle lo ocurrido, pero algo me detuvo, quizás el orgullo, quizás el miedo de que su padre ya tuviera una mala impresión antes de conocerme. En vez de eso, decidí esperar en silencio, convencida de que la grúa llegaría pronto y todo quedaría como una anécdota. Pero esa pausa forzada en mi camino escondía una oportunidad que el destino estaba a punto de mostrarme. El camarero trajo un plato de sopa caliente y una ensalada sencilla, junto con un refresco. Le di las gracias con una sonrisa forzada y me quedé observando la comida sin tocarla. No tenía hambre, solo un nudo en el estómago que no se deshacía ni con agua. Cada vez que miraba el reloj, sentía que el tiempo se burlaba de mí, avanzando lento pero sin detenerse. Intenté probar un bocado, pero el tenedor temblaba en mi mano. Me rendí,
bajé los cubiertos y me limité a observar cómo el vapor de la sopa subía lentamente como si también esperara algo. Mi mente volvía una y otra vez a la cena, a la mansión, al padre de Javier, a todo lo que dependía de aquella noche. Y lo peor era no saber si llegaría a tiempo para salvar ese encuentro. Respiré hondo y miré por la ventana. La luz del atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados, como una promesa de algo distinto. Fue entonces cuando el camarero se acercó y me preguntó si deseaba algo más. Negué con la cabeza y le pedí que me envolviera la comida para llevar. No quería desperdiciarla, aunque tampoco tenía claro qué haría con ella. Algo en mí decía que guardarla era mejor que dejarla allí. Mientras esperaba el paquete, me levanté para ir al baño y refrescarme el rostro. Me miré al espejo y por un instante no me reconocí. Era yo, pero al mismo tiempo no lo era. Como si aquella mujer frente al espejo presintiera que estaba a punto de cruzarse con una verdad que le cambiaría el rumbo. Al salir del restaurante, con el almuerzo intacto en una bolsa de papel, lo vi. Estaba sentado en el suelo, junto a la entrada, con la espalda apoyada en la pared y los ojos fijos en el suelo. Tenía el pelo enmarañado, la barba descuidada y la ropa sucia, pero no olía mal, y algo en su presencia no inspiraba miedo, sino ternura. En sus manos sostenía un trozo de cartón con letras apenas legibles: «Solo tengo hambre». «Gracias». Me detuve sin pensar, observándolo, y él levantó la vista justo en ese momento. Sus ojos eran profundos, oscuros, y en ellos no había rencor, solo una tristeza antigua que dolía con solo mirarla. Me quedé paralizada unos segundos, sin saber qué hacer. No me dijo nada, ni siquiera alzó la mano para pedirme algo. Fue ese silencio, esa dignidad muda, lo que me rompió por dentro. Me acerqué y, sin pensarlo dos veces, le tendí la bolsa con la comida que no había tocado. «Está intacto, lo prometo», dije casi en susurro. Él me miró sorprendido, luego bajó la vista y murmuró un «gracias» que me estremeció por completo. No era un gracias automático, era algo más profundo, como si nadie le hubiera ofrecido algo con sinceridad en mucho tiempo. Asentí, sin poder decir nada más, y regresé al aparcamiento con las manos vacías pero el corazón latiendo más fuerte. No sabía quién era ese hombre, pero sus ojos me seguirían acompañando mucho más de lo que podía imaginar. Mientras caminaba hacia el coche averiado, sentí una punzada de duda. Algo me hizo volver la cabeza para mirar al hombre sin hogar una vez más. Estaba abriendo la bolsa con cuidado, como si no quisiera romper nada, como si aquel gesto pequeño tuviera un valor inmenso. En ese instante, me di cuenta de que no solo le había dado comida, le había ofrecido algo que él no recibía a menudo: respeto. Volví sobre mis pasos y, sin saber por qué, me agaché a su lado. Le pregunté si necesitaba algo más, un abrigo, agua, incluso un número para llamar a alguien. Él me miró con los ojos vidriosos, negando lentamente con la cabeza, como si no supiera cómo reaccionar. «Con esto ya me has dado más que muchos en años», murmuró. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder a esa frase tan dolorosa y honesta. No era pena lo que sentía por él, era una mezcla de admiración y tristeza por ver tanta dignidad en la derrota. Me puse de pie, le deseé suerte y regresé al coche justo cuando recibí la llamada del mecánico. La grúa acababa de llegar y el coche estaba listo para volver a arrancar. Subí al vehículo con las manos aún temblorosas y el corazón latiendo más fuerte de lo habitual. Miré una vez más por el retrovisor, y allí estaba él, sentado, comiendo con lentitud, como si masticara también recuerdos. Algo me decía que no era la última vez que cruzaría su camino. Pero entonces no sabía hasta qué punto ese desconocido cambiaría el rumbo de mi vida. Encendí el motor y, esta vez, todo funcionó perfectamente. El mecánico me saludó con un gesto desde su furgoneta y yo le respondí con una sonrisa apurada. Aceleré con cuidado, todavía con el mapa en mente y el reloj corriendo en mi contra. Calculé que,
si no había más imprevistos, llegaría a la casa de Javier justo a tiempo para la cena. Me arreglé el pelo en el retrovisor, retoqué el labial y respiré hondo para recuperar la compostura. No podía llegar con aspecto de haber pasado por una crisis. Tenía que parecer tranquila, segura, incluso encantadora. Lo que no sabía era que toda esa fachada sería completamente inútil frente a lo que me esperaba. El trayecto final fue rápido, aunque cada minuto me parecía eterno. A medida que me acercaba a la dirección, los paisajes se volvían más exclusivos, con casas grandes escondidas tras altos setos y portones automáticos. La urbanización estaba impecablemente cuidada, con calles silenciosas y farolas elegantes. Me sentí fuera de lugar por un momento, como si ese no fuera mi mundo, como si estuviera interpretando un papel en una película que no era mía. Javier no respondía a mis mensajes, lo que me hizo suponer que ya estaría preparando todo en casa. Aparqué frente al número que él me había indicado, y mi estómago volvió a tensarse. Era el momento de dejar las dudas atrás. O al menos eso creía. Desde fuera, la casa imponía respeto, fachada blanca, ventanales amplios, jardín cuidado y una entrada discreta pero elegante. No era exactamente una mansión, pero sí una casa costosa, de esas que uno imagina que pertenece a alguien de éxito. Toqué el timbre con la mano temblorosa y, tras unos segundos, la puerta se abrió. Me recibió una mujer vestida de negro, que no se presentó como empleada pero tampoco mostró familiaridad alguna. Me indicó que pasara con un gesto seco, sin palabras, y se perdió por un pasillo sin mirar atrás. El interior de la casa estaba perfectamente limpio, pero algo en el ambiente me resultaba artificial. Demasiado orden, demasiado silencio, como si nadie viviera allí de verdad. Avancé por el recibidor y observé que no había ni una sola fotografía en las paredes, ningún objeto personal, ni cuadros familiares. Todo parecía decorado con un gusto genérico, casi como un piso piloto o una casa de alquiler para eventos. Javier apareció desde la cocina, con una copa en la mano y una sonrisa algo forzada. «Estás preciosa», me dijo, acercándose a darme un beso en la mejilla. Me abrazó con rapidez, casi nervioso, y me invitó a pasar al comedor donde, según él, su padre ya nos esperaba. Respiré hondo una vez más, intentando ignorar la incomodidad que empezaba a apoderarse de mí. En mi cabeza, algo no encajaba, pero aún no podía ponerle nombre. Me adentré en el comedor con paso firme, intentando disimular la incomodidad creciente. La mesa estaba impecablemente puesta, con cubiertos alineados y copas de cristal fino, pero no había ni una vela, ni un centro de mesa, ni un toque personal. Las paredes blancas estaban desnudas, y el único sonido era el leve zumbido de un aire acondicionado invisible. En un rincón, una planta artificial parecía ser lo único vivo en aquella estancia. No olía a comida casera, ni a perfume masculino, ni a hogar. Todo parecía montado con rapidez, como si alguien hubiese preparado una escena para una visita puntual. Miré a Javier buscando alguna pista, pero él solo se limitaba a sonreír con nerviosismo. Me senté en una de las sillas sin saber si estaba entrando en un teatro o en la casa de su supuesto padre. Javier me sirvió vino y me dijo que su padre bajaría en unos minutos, que acababa de llegar de una reunión importante. Intenté relajarme, pero mis sentidos estaban alerta, captando cada detalle con sospecha. Me fijé en que las botellas aún tenían los precios pegados, como si hubieran sido compradas a última hora. El mantel estaba recién planchado, pero una de las servilletas aún tenía una etiqueta colgando. Era como si todo fuese prestado, temporal, vacío de historia. Y entonces supe que aquella cena no iba a ser como yo había imaginado. Minutos después, escuchamos pasos en el pasillo. Javier se levantó de inmediato y dijo con una voz forzada: «Ahí está mi padre, ven a conocerle». Me giré hacia la puerta con una sonrisa educada en los labios, pero al ver al hombre que entraba, sentí que el aire se me escapaba del cuerpo.
Era el mismo sin techo a quien yo había dado la comida horas antes, con la ropa cambiada, el pelo peinado y una expresión desconcertada en el rostro. Me quedé paralizada, incapaz de disimular mi sorpresa, mientras él también me miraba con los ojos muy abiertos, como si no entendiera qué hacía yo allí. Durante unos segundos eternos, nadie dijo nada. Javier rompió el silencio con una presentación incómoda. Ella es Marta, papá. Marta, este es mi padre, don Arturo. El hombre apenas asintió, sin pronunciar palabra. Se sentó en la cabecera de la mesa como si le costara entender qué papel debía interpretar. Yo intenté recomponerme, forzando una sonrisa, pero por dentro mi mente hervía de preguntas. ¿Qué significaba aquello? ¿Era una coincidencia absurda o algo más oscuro? El hombre evitaba mirarme directamente, y yo comencé a notar cómo todo mi cuerpo se tensaba. Javier, en cambio, se servía vino como si nada hubiese ocurrido, fingiendo una normalidad que ya no se sostenía. La cena comenzó, aunque en realidad nadie parecía tener hambre. Yo no podía apartar la vista del rostro del supuesto don Arturo, que ahora parecía más incómodo que nunca. Sostenía los cubiertos con torpeza, como si no supiera bien cómo comportarse, mientras Javier hablaba sin parar de negocios, inversiones y anécdotas de su infancia. Era como si intentara rellenar todos los huecos del silencio con palabras vacías. Intenté seguir el juego, respondiendo con frases cortas, pero no lograba concentrarme. Todo me parecía una puesta en escena mal ensayada. El hombre, por su parte, apenas comía y no decía nada que revelara una relación auténtica con su hijo. En un momento, nuestras miradas se cruzaron de nuevo y vi en sus ojos algo parecido al arrepentimiento. Era evidente que él también recordaba el gesto de la comida en el restaurante, y que tampoco entendía qué estaba ocurriendo. Javier seguía actuando como si nada, incluso empezó a contar una historia absurda sobre unas vacaciones en Dubái que no podía verificar. Yo ya no podía más. Cada minuto allí me pesaba como una losa. El silencio entre los tres era casi insoportable, solo interrumpido por el sonido de los cubiertos. Sentía que me habían metido en una mentira demasiado grande, y estaba a punto de estallar. Javier seguía con su farsa, hablando de supuestas inversiones familiares, de hoteles que nunca vi y de un imperio empresarial que empezaba a sonar ridículo. El hombre que fingía ser su padre asentía de vez en cuando, sin añadir nada, como si repitiera un papel que no había ensayado bien. Yo observaba todo con atención, como si mis sentidos se hubieran agudizado de golpe. Me di cuenta de que el hombre no conocía los nombres que Javier mencionaba, ni reaccionaba con emoción ante los recuerdos. Era todo tan plano, tan mecánico, que la incomodidad era palpable. Javier evitaba mirarme directamente, como si intuyera que algo en mí ya había cambiado. Su voz sonaba forzada, demasiado alta, como si hablara para convencer más que para compartir. Quise interrumpir, hacer una pregunta directa, algo que obligara a esa farsa a derrumbarse. Pero el miedo a la confrontación me frenó. No quería montar una escena sin pruebas concretas, aunque las señales estaban por todas partes. Fingí una sonrisa cuando Javier me ofreció más vino y respondí con monosílabos durante el resto de la conversación. El falso don Arturo empezó a sudar ligeramente, y en un momento pidió permiso para ir al baño, visiblemente incómodo. Javier lo observó marcharse y luego me miró con una sonrisa tensa. «Está nervioso, no suele recibir visitas», dijo, como si esa frase pudiera justificar la falta total de naturalidad. Yo asentí, pero por dentro, algo empezaba a hervir. El silencio volvió a instalarse en el comedor, pero esta vez era distinto, denso, cortante, casi insoportable. Javier jugaba con su servilleta, evitando el contacto visual, y yo no sabía si tenía más rabia o tristeza. La imagen de aquel hombre en la calle, pidiendo comida, no dejaba de perseguirme. ¿Qué hacía ahí, ahora vestido de traje, fingiendo ser alguien que no era? Me costaba creer que fuera una coincidencia.
Todo apuntaba a una mentira cuidadosamente armada, aunque torpemente ejecutada. Cada minuto que pasaba hacía más evidente la falta de conexión entre los dos hombres. Parecían dos desconocidos forzados a actuar una relación que no existía. Cuando el hombre regresó del baño, evitó sentarse de nuevo. Se quedó de pie junto a la puerta, como si quisiera escapar en cualquier momento. Javier le insistió con un gesto a que regresara a la mesa, pero él respondió con una sonrisa forzada y volvió a sentarse con rigidez. Yo no podía fingir más. La tensión era insoportable y el teatro ya no se sostenía. El aire parecía cargado de algo que estaba a punto de explotar. Javier retomó la conversación como si nada, pero esta vez noté una leve desesperación en su voz. Hablaba más rápido, mezclaba datos, y yo supe, sin lugar a dudas, que estaba mintiendo. Y que lo peor aún no había salido a la luz. Necesitaba un respiro. Me levanté de la mesa con una excusa cualquiera y caminé hacia el pasillo en busca del baño. Cerré la puerta con suavidad y me apoyé en el lavamanos, intentando ordenar los pensamientos que me golpeaban como olas. Me miré al espejo y supe que ya no había vuelta atrás. Lo que sentía no era una simple sospecha, era certeza. Me refresqué el rostro, respiré hondo y, al salir, escuché voces en la cocina. Me acerqué con cautela, sin hacer ruido, y reconocí de inmediato la voz de Javier. Estaba hablando en susurros con el hombre. 5 billetes y te largas después. Solo sonríe y ya está. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me delatara. El hombre respondió con voz baja, no sé si puedo seguir. Esa chica no es como las demás. Hubo un silencio tenso antes de que Javier insistiera, con tono amenazante, hazlo. No puedes fallarme ahora. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de furia. Volví al comedor como un huracán silencioso, decidida a mirar a Javier a los ojos y descubrir hasta dónde había llegado su mentira. Ya no podía fingir, y esa cena había dejado de ser un encuentro familiar. Se había convertido en un juicio. Volví al comedor sin hacer ruido, y al entrar vi cómo Javier y el hombre callaban de golpe. Fingieron estar hablando de vinos, pero yo ya lo sabía todo. Me senté con calma y clavé mis ojos en Javier, esperando a que dijera algo, que se atreviera a mantener la mentira. Él desvió la mirada, incómodo, mientras el otro hombre bajaba la cabeza como si sintiera vergüenza. El silencio volvió a reinar, espeso como el humo. Sentí que todo lo que habíamos vivido durante un año se desmoronaba frente a mí. Las flores, las promesas, los viajes, ¿todo era una fachada? No pude más. Con voz firme y tranquila, pregunté mirando al supuesto don Arturo, ¿cómo se llama usted realmente? El hombre me miró con los ojos llenos de culpa, y antes de que pudiera responder, Javier se levantó bruscamente. No importa cómo se llama, lo importante es lo que yo siento por ti, dijo con desesperación. Pero yo ya no quería oír excusas, quería la verdad, toda la verdad. El hombre me confesó entonces que Javier lo había recogido esa misma mañana de una plaza cercana. Le ofreció dinero, ropa y comida a cambio de fingir ser su padre durante una cena. Yo no quería hacerlo, pero tenía hambre, y vergüenza, añadió. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba más clara que nunca, me habían utilizado. El dolor fue inmediato, como una punzada aguda en el pecho. Durante un año había amado a alguien que no existía. No solo me había mentido sobre su familia, sino sobre todo su mundo. Me sentí estafada, engañada y profundamente humillada. Cada palabra que había creído, cada gesto que había valorado, se transformó en una daga. Javier intentaba acercarse, balbuceando explicaciones que ya no quería escuchar. Lo hice por miedo, por inseguridad, porque no quería perderte, repetía como un disco rayado.
Pero en sus ojos no había arrepentimiento sincero, solo desesperación por no ser descubierto del todo. Me levanté lentamente, con el corazón roto pero con la dignidad intacta. Miré al hombre que había fingido y le dije con suavidad: gracias por decir la verdad. Luego, volví a mirar a Javier con una frialdad que nunca había sentido. No me conoces si pensaste que esto iba a funcionar. No soy el tipo de mujer que se impresiona con mentiras. Él intentó detenerme, tomó mi mano, pero yo la retiré de inmediato. Sin decir una palabra más, salí de aquella casa que nunca fue un hogar. Afuera, el aire frío me golpeó el rostro y por primera vez en meses, sentí que respiraba de verdad. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que no volvería a mirar atrás. Javier salió corriendo tras de mí, desesperado, gritándome que no me fuera así, que merecía una oportunidad para explicarse. Me detuve en la acera, aún con los ojos húmedos, y me giré despacio. ¿Una oportunidad? Después de un año de mentiras, después de inventarte una vida entera, le solté con una calma que me sorprendió. Él se acercó lentamente, diciendo que todo lo hizo por amor, que no soportaba la idea de no ser suficiente para mí. Me miraba con ojos suplicantes, pero ya era tarde. El amor no puede construirse sobre ruinas, y lo nuestro ya no tenía cimientos. ¿Cuál es tu verdadero apellido, Javier?, pregunté sin rodeos. Se quedó helado, como si no esperara esa pregunta tan directa. Bajó la mirada y murmuró: Moreno. Javier Moreno. Vivo con mi madre en Vallecas. Trabajo en una tienda de telefonía. Y entonces entendí que no era solo la mentira, sino la cobardía de no confiar en mí desde el principio. Si me hubiera dicho la verdad desde el primer día, todo podría haber sido distinto. Pero eligió manipular, engañar, inventar. No me duele que no fueras rico, me duele que no fueras valiente, le dije. Di media vuelta, con el corazón hecho pedazos, pero decidida a no quedarme con las sobras de una mentira. Javier se quedó de pie, en silencio, mientras mi figura se alejaba. Finalmente, con voz rota, empezó a confesar todo. Me habló de su infancia humilde, de una madre controladora que lo hacía sentir pequeño, de una vida sin lujos y de la inseguridad que siempre lo acompañó. Me dijo que, cuando me conoció, pensó que nunca me aceptaría si yo sabía la verdad. Así que construyó un personaje para estar a mi altura, según él. Inventó a un padre empresario, una fortuna imaginaria y una vida que solo existía en su cabeza. No quería enamorarte de mí, quería enamorarte del hombre que desearías tener, murmuró entre lágrimas. Escucharlo me rompía por dentro, pero ya no podía sentir compasión. Todo lo que alguna vez fue ternura se había convertido en desconfianza. Lo peor no era la mentira, era la forma en la que la sostuvo durante tanto tiempo, involucrando a personas inocentes en su teatro. ¿Y si ese hombre no hubiera aceptado fingir, qué hubieras hecho? ¿Hasta dónde habrías llegado?, pregunté sin esperar respuesta. Javier bajó la mirada, derrotado. Me di cuenta de que no hablaba con un villano, sino con un cobarde que no supo amar de forma sincera. Y eso dolía más que cualquier traición. Me di la vuelta sin añadir nada más. No quería palabras, quería distancia. Caminé sin rumbo durante unos minutos, sintiendo el frío de la noche calar hasta los huesos. Saqué el móvil y pedí un taxi, sin saber muy bien a dónde quería ir. Solo necesitaba estar lejos de todo aquello. Mientras esperaba, me senté en un banco cercano, intentando procesar lo vivido. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No era solo dolor, era una mezcla de vergüenza, rabia y decepción. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo no vi las señales? Me sentía estúpida, como si todo el mundo hubiera notado la farsa menos yo. Cuando el taxi llegó, el conductor me preguntó si estaba bien. Solo asentí y le di la dirección de casa de una amiga.
No quería volver a mi piso sola, no esa noche. Durante el trayecto, miré por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como destellos borrosos. En mi pecho, algo se había roto, y no sabía si alguna vez volvería a confiar del mismo modo. Javier no solo me había mentido, me había hecho dudar de mí misma. Y eso era lo más cruel de todo. Esa noche, decidí que no permitiría que nadie volviera a derrumbarme así. Porque si no podía contar con la verdad, al menos me quedaba mi dignidad. Durante los días siguientes, el dolor no me abandonó. Todo me recordaba a él, los mensajes guardados, las fotos, los lugares a los que fuimos. Intenté borrarlo de mis redes, de mi móvil, de mi memoria, pero el corazón no obedece tan fácilmente. Me sentía humillada, como si todo el mundo pudiera ver la marca de la mentira en mi rostro. Evité contarle los detalles a mi familia, solo les dije que habíamos terminado. Pero con mis amigas no pude fingir. Cuando les conté la verdad, algunas se mostraron indignadas, otras me abrazaron en silencio. Y yo solo quería desaparecer. Durante una semana entera no salí de casa. Apagué el móvil, cerré las cortinas y dejé que el tiempo pasara. Lloré lo que tenía que llorar. Releí nuestros mensajes una última vez y, sin pensarlo 2 veces, los borré. No porque quisiera olvidar, sino porque necesitaba empezar de nuevo. La humillación no iba a definir quién era. Y aunque el corazón seguía roto, había una fuerza nueva naciendo en mí. Una fuerza que venía del fondo de la tristeza, pero que prometía transformarse en algo más. Una semana después del desastre, decidí salir a caminar por el centro para despejar la mente. Llevaba días encerrada, repitiendo mentalmente todo lo ocurrido, y sentía que si no respiraba otro aire, me ahogaría. Iba con gafas de sol y auriculares, intentando pasar desapercibida. Fue entonces cuando lo vi. Sentado en el mismo banco de siempre, con su ropa desgastada pero limpia, el hombre que había fingido ser el padre de Javier. Me detuve en seco, sorprendida de verlo allí, como si el destino me devolviera una pieza suelta de aquel rompecabezas. Él también me reconoció al instante. Me hizo un gesto con la mano, tímido, como si no supiera si yo querría hablarle. Me acerqué lentamente, aún con dudas, pero también con curiosidad. Me senté a su lado sin decir nada durante los primeros segundos. Él rompió el silencio con una voz suave: no pensé que volvería a verte. Yo respondí con una media sonrisa amarga: yo tampoco. Nos miramos con esa complicidad silenciosa que solo tienen quienes han compartido una mentira y una verdad. Me explicó que había devuelto el dinero a Javier esa misma noche, y que había dormido en la calle por no querer aceptar nada de aquello. No quiero que me compren por una farsa, dijo con orgullo. Me conmovió, porque detrás de su aspecto roto había una dignidad que pocas personas poseen. Pasamos más de 1 hora hablando, como si nos conociéramos de toda la vida. Me contó que se llamaba Emilio, que había trabajado toda su vida en la construcción, hasta que una lesión le dejó fuera del mercado laboral. Después vinieron los desahucios, el abandono, la invisibilidad. Lo escuchaba con el corazón encogido, no por pena, sino por la forma serena en que contaba su historia, sin dramatismos, sin victimismo. Hay días buenos y días malos. A veces basta con que alguien te mire como persona para que no te hundas, dijo. Yo no sabía qué decir. Su sinceridad era tan cruda que no necesitaba adornos. Le confesé que me sentía rota, traicionada, que aún no entendía cómo había caído en la trampa de alguien como Javier. Emilio me miró con calma y dijo algo que jamás olvidaré: creer en alguien no es un error. El error es dejar de creer en ti misma por culpa de otro. Esas palabras me tocaron como un golpe seco en el alma. Nadie me había hablado así desde que todo ocurrió. A su manera, él me devolvía algo que yo pensaba perdido: perspectiva. Cuando me despedí, le ofrecí dinero,
pero él lo rechazó. Me dio las gracias por escucharle, y yo, por primera vez en días, sentí que había encontrado algo real entre tanta mentira. Esa noche volví a casa con la cabeza llena de pensamientos. No podía dejar de darle vueltas a todo lo que Emilio me había dicho. Me di cuenta de que había estado buscando validación en el lugar equivocado, en un amor basado en apariencias, no en verdades. Javier me había herido, sí, pero no iba a permitir que su engaño definiera mi valor. Había conocido a alguien que no tenía nada y, sin embargo, me había dado una lección de dignidad y fortaleza. Pensé en todo el tiempo que había perdido intentando encajar en una historia falsa. Era el momento de reescribir la mía, con verdad. Al día siguiente llamé a mi amiga Clara y le conté todo lo que había vivido, incluida la conversación con Emilio. Ella se quedó en silencio, luego me dijo: «Esto que viviste no fue una tragedia, fue un despertar». Y tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía rabia ni tristeza. Sentía claridad. Decidí que si había algo que podía hacer con todo ese dolor, era transformarlo. Pensé en cómo devolver algo a quienes, como Emilio, viven en los márgenes, invisibles para una ciudad que no se detiene. Y así, sin buscarlo, nació una nueva idea, un propósito. Los días siguientes fueron de introspección profunda. Anotaba pensamientos en una libreta, reflexiones que antes ni me habría permitido considerar. Comprendí que la traición de Javier había sido un espejo, no solo me mostró quién era él, sino también quién era yo cuando dejaba que otros definieran mi valor. Me di cuenta de que no se trataba de borrar el pasado, sino de transformarlo en algo útil. Ya no quería huir de la experiencia, sino construir algo desde ella. Entendí que no era culpable por haber confiado, pero sí era responsable de cómo seguiría adelante. Y esa decisión estaba, por fin, solo en mis manos. Me prometí que nunca más me dejaría impresionar por apariencias vacías. Que la próxima vez que alguien se acercara a mí, lo escucharía con el corazón, pero también con la mente alerta. Me propuse volver a confiar, pero con los pies firmes en el suelo. No quería volver a esconder mis heridas, sino usarlas como testimonio de fortaleza. Sentí que todo lo vivido, por doloroso que fuera, me había devuelto una versión más auténtica de mí misma. Ya no era la mujer que buscaba encajar en una vida prestada. Era alguien capaz de reconstruirse con sus propias verdades. Y esa certeza me sostuvo con más fuerza que cualquier promesa romántica. Junto a mi amiga Clara, empezamos a idear un proyecto social. Queríamos crear un espacio donde personas en situación de calle pudieran encontrar algo más que comida, dignidad, trabajo, comunidad. Después de varias reuniones, papeleos y madrugadas sin dormir, abrimos una pequeña cafetería solidaria en un barrio céntrico. La idea era simple pero poderosa: cada café servido sostenía a alguien que antes no tenía nada. El primero en aceptar nuestra propuesta fue Emilio. Le ofrecimos un puesto como encargado del almacén. Él aceptó, con una sonrisa que no necesitó palabras. El día de la inauguración lloré. No por tristeza, sino por la sensación de haber tomado todo ese dolor y convertirlo en algo luminoso. Las primeras semanas fueron duras, pero cada rostro agradecido que cruzaba la puerta me recordaba por qué lo hacíamos. La prensa local hizo un reportaje, y más personas comenzaron a colaborar. Lo que nació de una herida se convirtió en un refugio. Y cada día, al cerrar la caja o limpiar las mesas, me sentía orgullosa de no haberme dejado hundir. La vida no me había dado un cuento de hadas. Me había dado algo mejor: propósito. Ya no era la mujer que un día creyó en un millonario ficticio. Ahora era alguien que entendía el valor de lo verdadero, incluso cuando venía envuelto en harapos. No me avergonzaba de lo que había vivido, porque sin esa mentira, nunca habría descubierto mi verdad. Javier quedó atrás, como una página cerrada. No le guardaba rencor, pero tampoco espacio.
Aprendí que a veces los amores más dolorosos no llegan para quedarse, sino para despertarte. Y ese despertar, por más amargo que sea, te salva. Cada mañana, cuando abro la cafetería y veo a Emilio preparando el almacén, sé que todo valió la pena. He reconstruido mi vida con calma, con convicción, con raíces firmes. Ya no vivo esperando que alguien más me dé valor. Porque entendí que nadie puede arrebatarte lo que construyes desde dentro. Esta historia no terminó con una boda, ni con una reconciliación, sino con una mujer de pie, que miró el abismo, y eligió seguir. No por amor a otro, sino por amor a sí misma.